Nos aparece el botoncito rojo y les voy a compartir la presentación. ¿No? Bueno, muy buenos días. Buenos días, tutor. Hoy nos Buenos días, encontramos, profe. muy buenos días. Hoy nos encontramos aquí para dar inicio a la tercera webconferencia del curso. Recordarles que esta es la última webconferencia que hay programada para este periodo en el curso. Nos queda pendiente el último CIPA que está para el 9 de mayo. Y para participar necesitan ustedes hacer la inscripción previa cuando ingresan al campus virtual. Es bien importante hacer ese proceso para que cuando se desarrolle ese CIPAS también ustedes figuren dentro de la lista de no solamente los que se inscribieron, sino que ese día deben darle la confirmación de asistencia. Y con esa asistencia, nosotros como parte de la red de docentes del curso, entonces vamos a dar un reconocimiento por esa participación. Así que la invitación a que le digan a sus compañeros que se inscriban. Es bien importante que participen en estos espacios. Bueno, en el caso de hoy, pues nos trae aquí esta última webconferencia del curso, en la cual vamos a hacer como un recorrido muy general de lo que se ha hecho en el curso y que ustedes tengan claridad de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que falta. Por tal motivo va a ser, digamos, un espacio, voy a tratar de ser muy ágil en el desarrollo para que ustedes tengan más claro la dinámica que se da en estos procesos, en el desarrollo de las diferentes actividades. Reitero que no basta con solamente hacer la tarea, sino tener claro el por qué se desarrollan esas actividades. Para el desarrollo de esta webconferencia, pues hay una agenda, un saludo, una revisión de avances, un recorrido de la unidad 2, la fase 3 que ustedes acabaron de entregar y ya fue evaluada. Un cuarto punto, orientaciones de la fase 4, que es la que se encuentran ahorita, y la fase 5, las preguntas, dudas e inquietudes. En cuanto a este saludo de reflexión, en la anterior webconferencia también la colocaba porque considero que nosotros no nos podemos dejar ahogar por el silencio, sino que es bien importante que nosotros interactuemos con los compañeros, interactuemos con los materiales que hay en el curso, porque es a partir de esos procesos que nosotros podemos fortalecer esos resultados. Se ha encontrado una particularidad en estos escenarios de sincrónicos que la participación es muy baja y estas participaciones son importantes en la medida en que nosotros tengamos claridad del camino que debemos recorrer, que tengamos claridad de qué es lo que debemos hacer, tengamos claridad de cómo podemos construir con el compañero. Y ya estamos llegando a la fase final en donde
pues este silencio tiene que empezar a ¿qué? A romperse para que los resultados den cuenta de esos conocimientos que se adquirieron y y esa transferencia a los mismos. Recordemos que en el sílabo del curso ustedes encuentran unos propósitos, pero también encuentran ustedes cuáles son esos aprendizajes que se pretenden. Y básicamente el aprendizaje que se pretende es que haya claridad de cómo ustedes como futuros profesionales o tecnólogos entiendan la importancia de esa transformación de nuestros territorios, que parten de dónde, pues que parten de las comunidades, que parten de la iniciativa de aquellas personas que quisieron ir a fortalecer esas experiencias que se tienen previamente. Y en el caso de ustedes, se atrevieron a qué? A matricularse en una universidad para organizar y para fortalecer ese conocimiento. Esa es la esencia de estos procesos. Y la reflexión va hacia allá, ¿no? Hay que romper el silencio no solamente en el grupo, no solamente en las actividades que se desarrollan en la universidad, sino hay que romper ese silencio en nuestros territorios para ser nosotros los líderes transformadores. Y básicamente el silencio hay que romperlo para responder a estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y esa es la razón de ser de estos procesos. El mundo le está apuntando hoy a esto. Siempre lo hemos dicho, a mirar a ver cómo se trabaja en pro de qué, de acabar con esa pobreza, en, en trabajar en cómo se fortalece la parte ambiental, en trabajar cómo hacemos un mejor uso de esos recursos que nosotros encontramos en nuestro medio ambiente y hacemos mejor uso de esas energías alternativas. Y básicamente cuando la gente está en escenarios de bienestar, pues el resultado tiene que ser unos escenarios pacíficos que ustedes observan aquí una palomita. Yo diría que esa palomita es el resultado de todo lo demás, porque si nosotros gestionamos en nuestro territorio, en nuestro municipio, en nuestra comunidad y logramos bienestar de la gente, pues en esa medida vamos a tener más elementos para qué, para estar en paz con el otro y el posconflicto pues se torna un escenario mucho más real. Recordemos que el posconflicto son los acuerdos a que hemos llegado, que hay conflictos, sí, claro, y esos tienen que ser generadores de innovación y de transformación para llegar a acuerdos que nos permitan caminar de una forma mucho más pacífica con el otro. En cuanto a la presentación del curso, no me voy a detener, pero sí hacer como un pare en el sentido en que no nos olvidemos del contenido del curso. Recordemos que este curso está centrado en que en 3 créditos académicos, lo cual significa que el curso tiene 3 unidades, que es un curso teórico, que básicamente lo que se busca con este curso es apuntarle aquí a ese bajo desarrollo de ventajas competitivas y comparativas desde lo local, regional y global, que permita a las empresas solidarias aprovechar las oportunidades del entorno. Básicamente con este curso estamos buscando
que todas las dificultades que hay donde nos encontramos, pues seamos nosotros también generadores de qué, de nuevas formas de responder a estas problemáticas. Y la problemática con la cual nosotros nos estamos identificando es la que ustedes inicialmente propusieron y llegaron a acuerdos en donde encontraron un problema que deben resolver entre quienes, entre el equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo es la empresa de ustedes. Cada grupo es una empresa. Y el problema de la estrategia de aprendizaje, y ustedes la observan aquí, el aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible. ¿Para qué? Para que los estudiantes, para que los demás actores en un momento dado trabajemos en pro de lograr respuestas que diversas y que realmente contribuyan a esos resultados que están buscando la comunidad. ¿Y cuáles son esos resultados? Mejor calidad de vida. Es así como las tres unidades que ustedes en un momento dado eh, encuentran dentro del curso, junto a los materiales que allí se referencian, pues estaban centrados en esos temas, en la gestión pública, en la organización y funcionamiento de municipios. Y en esta tarea, la fase 4, pues están leyendo la importancia de la planeación municipal y la participación ciudadana. El mirar cómo nosotros podemos ser gestores de territorios mucho más organizados, en donde realmente aprovechemos esas bondades que se encuentran en estos contextos. Pero esas realidades que encontramos en el contexto y esas problemáticas requieren de qué? Del desarrollo de unas fases de esta estrategia de aprendizaje. Que la estrategia de aprendizaje basada en problemas nos invita a que, primero, a que reconozcamos que había dentro del curso, en qué consisten las temáticas, para posteriormente sí, lo que ustedes hicieron, definir un problema, pero con base en qué, en una caracterización de su municipio. Esa caracterización lo que los invitó fue a reconocer lo que había allí, una caracterización muy general, pero que para muchos considero fue interesante porque se desconocía dónde era que vivía. Yo les manifestaba anteriormente que hay veces uno vive en X territorio, en X comunidad, en X municipio, y uno no sabe ni cuál es la población que comparte esos escenarios con uno, cuál es el número de familias, cuáles son el nivel educativo, cuál es esa actividad económica que en un momento dado permite que haya transformación y desarrollo. Desconocemos esas cosas tan sencillas que debíamos nosotros tener en cuenta. ¿Para qué? Para proyectarnos como empresarios, como líderes dentro de la parte gubernamental, como líderes de nuestras comunidades, porque en la medida en que nosotros asumimos liderazgos y compromisos, es bien importante que tengamos claridad qué es lo que vamos a qué, a administrar, o si no, esto no tiene sentido. Y a partir de esos reconocimientos y pensar en cómo lo podemos solucionar, que esa fue la fase 3 que ustedes entregaron. Y en esta fase 4, ustedes están dando a conocer ese análisis de esas alternativas para identificar cuál es la mejor propuesta de respuesta a esa problemática que ustedes están trabajando. Pues eso es interesante, interesante cuando todos realmente damos nuestros puntos de vista.
cuando cada uno de nosotros tiene miradas diferentes y cuando generamos conflicto para llegar a qué, al posconflicto, cuando llegamos a acuerdos. Ese diálogo, esa interacción al interior de su grupo es los que les debe permitir, no solo en la tarea del curso, sino dentro de su comunidad, pensar en que pueden mejorar lo que allí tienen. Y la quinta fase, como está aquí, es la presentación de ese plan de acción, que básicamente es reconocer lo que ustedes ya hicieron en las 4 fases anteriores. Esto como para dar una mirada así muy global de lo que voy a pasar de aquí en adelante, porque no me voy a detener en ninguno de estos aspectos, sino que básicamente lo que busco es que ustedes tengan claridad del por qué han desarrollado cada una de esas actividades a lo largo del periodo. En cuanto a los avances de la fase 1 y 2, pues recordar que la fase 1 y 2 fueron bien importantes porque fue a partir de allí en donde se estableció qué era lo que íbamos a resolver. Y esa fase 2 cerró el 20 de marzo. O sea que ya llevamos como un mes y medio pensando en futuras alternativas de solución. Y este cronograma les debe servir también de referencia ¿para qué? Para que ustedes también organicen un cronograma en el desarrollo de la propuesta, de ese proyecto que ustedes van a plantear para resolver esa problemática. Mire, esto es un referente de de un cronograma de trabajo sencillo, pero que nos da las pautas de qué es lo que hay que hacer paso a paso. Y en este momento, si ustedes observan aquí en verde, lo que nos está diciendo es que nos encontramos en la fase 4 y que esa fase 4 cierra en 11 días ya, el que este lo bajé anoche, en 11 días, y es ahí donde ya debemos tener como claro cuáles son esas alternativas y esas acciones que nosotros vamos a aplicar para responder a la problemática que acordaron en el grupo. Y la fase 5, como ven ustedes, pues ya no va a trabajar ningún contenido, ninguna unidad, sino que se va a centrar en qué, en la organización de esa propuesta final, de ese plan de acción, que básicamente a partir del 16 de mayo, nosotros lo que vamos a buscar es que organizar todo lo que hicimos anteriormente y mostrarlo en un documento organizado, en un documento que hay que escribir. Allí no vamos a colocar solamente tablas ni cuadros, hay que escribir, hay que dar explicación frente a lo que se planteó desde un inicio. Ese es el recorrido que hemos hecho al interior del curso. Observa uno en ocasiones que nos quedamos solamente en presentar la tarea y nos olvidamos de cuál es la secuencia que nosotros llevamos a lo largo del proceso que nosotros estamos desarrollando. Significa que hoy es 4 de mayo y el curso se está cerrando el 29 de mayo. Ya nos quedan 25 días ¿para qué? Para 2 tareas. Una que ya viene trabajándose desde el 18 de abril y la final que se empieza a trabajar desde el 16 de mayo. O sea, estamos a 25 días de que cierre este proceso. Para los que en un momento dado estamos reflexionando y mirando, uy, se acabó el periodo, realmente me faltó aportar un poco más.
Son 25 días que tienen ustedes ¿para qué? Para mostrar que sí tenían claridad de las temáticas, para mostrar que sí se tenía claridad del proceso que se debía desarrollar para la respuesta, digamos, a ese plan de acción. Aquí solamente para resaltar las 3 unidades, ustedes ya se encuentran ahorita en la tercera. Significa que ya están terminando todo el contenido del curso. Y aquí voy a dar un recorderis general de lo que ustedes hicieron para responder a todo eso que se ha manifestado anteriormente. En una primera fase, ¿qué hicieron? Un reconocimiento del curso, un reconocimiento de qué era el marco lógico y un reconocimiento de esos conceptos que se manejaban a lo largo de los diferentes contenidos del curso. ¿Para qué? Para prepararnos frente a las actividades siguientes, ¿sí? Aquí en la primera unidad no podíamos nosotros entrar a resolver ni a plantear ninguna situación problemática porque no conocíamos cuál era el contenido del curso. Ese era el primer ejercicio, conocer qué había en el curso. Ya en una segunda fase empezamos a trabajar la primera parte de este marco lógico, que ustedes lo habían definido aquí, mire, marco lógico. Ese era uno de los conceptos. Y todos colocaron unos conceptos muy claros. Unos conceptos muy claros que daban cuenta de que de esta herramienta tan importante para la elaboración, para el diseño de, de proyectos, de propuestas, de respuesta a algunas problemáticas. Y quise traer a colación aquí este slide. ¿Por qué? Porque aquí está todo el paso a paso de lo que es el marco lógico, pero al igual también estoy resaltando que el éxito de ese marco lógico está en esa formulación del problema. Si no hay un buen problema formulado, pues básicamente los resultados no van a ser los mejores. En la segunda fase ya entraban ustedes a profundizar en esa unidad 1, dando cuenta de qué era la nueva gestión pública, y eso estaba como uno de los temas de la unidad 1 de la gestión pública. Y aquí en esta segunda fase fue donde ustedes empezaron a reconocer que su municipio, presentando una caracterización, a partir de esa caracterización ya podían identificar una problemática dentro de su territorio. Ese fue el ejercicio. Siempre he dicho que la fase 1 y la fase 2 son la base fundamental del desarrollo de este curso. Si este ejercicio, las dos primeras fases, no tienen un buen referente, pues de ahí en adelante nos van a presentar muchas problemáticas, porque no hay claridad. Y si no hay claridad dentro de lo que yo proyecto hacer, pues difícilmente voy a tomar un camino correcto. Y esta segunda fase, ya cuando ustedes llegaban a los acuerdos, pues se debía fortalecer porque hay un trabajo colaborativo. Ya todos le van a apuntar a lo mismo. Ya todos están pensando en lo mismo. ¿Para llegar a qué? Para llegar a dar respuesta a esta primera unidad, ya que la fase 1 y la fase 2 tuvieron bastante tiempo de qué, de interiorizar qué era la gestión pública.
Por eso aquí solamente se visibiliza la unidad 1, porque esta es la base epistemológica del curso. Y el resumen de esa unidad, considero, está aquí. Básicamente aquí lo que se pretende es que, yo diría que la imagen de este señor de la derecha está resumiendo todo lo que se dice allí. Cambio de mentalidad. Debemos entender nosotros como personas y como ciudadanos de nuestros territorios que todos tenemos que responsabilidad frente al quehacer de esa gestión pública. En una época los gobernantes eran los responsables, ahora los responsables somos todos, porque la nueva gestión pública lo que hizo fue abrirle la puerta a la comunidad para que no nos quejáramos tanto y entráramos a qué, a ser partícipes, a proponer cosas, a estar pendiente de qué, de esa transparencia, ese manejo de los recursos. Si no es así, pues difícilmente el crecimiento y el desarrollo de nuestros territorios sería visible. Lo que pasa es que aún nos falta nosotros ser mucho más participativos. Creemos que la participación va hasta cuando nosotros elegimos el gobernante. Y resulta que eso es lo de menos, la participación va todos los días, cuando estamos pendientes si realmente lo que se plantea en un plan de desarrollo o en un plan de ordenamiento territorial realmente se está llevando a cabo, porque es allí donde los recursos que tienen estos territorios se van a invertir. Y los recursos son de todos. Básicamente en esa unidad 1, a eso es que nos invitan, a que reconozcamos que los recursos públicos son de todos, no es del gobernante de turno. Pero para que sea de todos, nosotros también necesitamos estar pendientes de esos procesos de transformación, de esos procesos de desarrollo, de esos procesos de ejecución, si realmente se invierte en lo que se dijo o no. Y ustedes observan aquí en esa imagen de la izquierda que se debe buscar simplificar funciones, que se debe trabajar en red, que se deben articular las políticas y reestructurar los procesos. ¿Por qué? Pues para que sea mucho más fácil esos seguimientos y realmente se dé una transparencia dentro de los procesos, se pueda participar adecuadamente y se comprenda que la responsabilidad es de todos. Y aquí seguimos resumiendo. La gestión pública busca esto, transparencia, colaboración y participación. Pero básicamente la nueva gestión pública lo que se busca es potenciar la gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? Es la relación que hay entre los gobernantes, entre los líderes que nosotros hemos elegido, y quién, y la población, el común de la gente, el que los unos entiendan que allá hay unos que lideran unos procesos y los otros comprendan que ellos hacen parte, digamos, de qué, de ese manejo, estar pendiente para estar aportando oportunamente, para que realmente se haga lo que se dijo. Y es ahí donde va a haber un cambio de mentalidad, en donde se tenga claro que lo público es de todos. Por tanto, todos estamos llamados a participar, no dejar solos
a las minorías, ayudar a planificar, ejecutar presupuestos, vigilancia. Alguien me decía, profe, ¿cómo así que eso de no dejar solos a las minorías? Pues si nosotros comparamos el número de gobernantes con la población que hay en el país, pues son unas minorías, son unos pocos. Y entonces los otros, ¿qué hacemos? No podemos dejar solamente que ellos gobiernen, que ellos manejen. Tampoco consiste en nosotros ser gestores de conflictos permanentes y quedarnos ahí echando piedra, porque lo que hacemos en muchas ocasiones, digamos en muchas marchas que observa uno es generar más conflicto y, y nos quedamos ahí, generándole más pobreza a los que más necesitan. Entonces necesitamos ser conscientes también de esas situaciones. La mejor forma de reclamar es presentando qué escenarios de diálogo, propuestas y estar pendiente que realmente se tengan en cuenta. Esa es la mejor forma de qué, de enfrentar uno todo lo que se hace mal o todo lo que no se hace acorde a los lineamientos de la norma. ¿Sí? Tenemos bastantes elementos para nosotros entrar a participar y transformar esos conflictos en escenarios de calidad, en escenarios de bienestar. Pero los espacios en los cuales nosotros generamos más conflicto no son benéficos para esos escenarios que necesitamos todos. Es así como la cooperación, la colaboración y la coordinación, pues son fundamentales. Bueno, aquí ya hay algunos elementos que nos siguen insistiendo en lo mismo. Trabajemos en lo que realmente el mundo requiere. Pero para responder, digamos, también a esos procesos necesitamos desarrollar algunas propuestas y para desarrollar algunas propuestas o presentar algunos elementos importantes, pues hay muchas formas de hacerlo. Y es ahí donde ustedes en sus guías de trabajo se encuentran herramientas como esta. Un mapa mental. Es mucho más fácil en un mapa mental dar cuenta de lo que en un momento dado rodea, digamos, a una temática o una problemática. Este mapa mental no solamente es para la unidad uno, estos mapas mentales sirven para todo. Y es que está centrado en la unidad uno, ¿sí? Donde dicen que la por nueva gestión pública está rodeada de qué? De mejoramiento, eficiencia y efectividad del gobierno. Que la nueva gestión pública debe contar con herramientas gerenciales. Eso hace parte de esa unidad. Si estuviéramos trabajando alguna problemática, pues también debemos pensar en qué es lo que está relacionado con esa problemática. Y estos esquemas son bastante útiles para eso. Si estamos trabajando en cómo fortalecer, digamos, alguno de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues debemos tener claridad en qué consiste para asimismo identificar qué elementos realmente son necesarios para que se cumpla. Esa es la razón de ser, digamos, de estos esquemas. No solamente hacer el esquema por dar respuesta a la tarea, sino tenerlo claro que en la vida diaria usted lo puede aplicar en cualquier escenario. El directorio, pues ya sabemos, un directorio donde busca que ninguno de los integrantes del grupo se pierda y que en un momento todos estén trabajando
¿Para qué? Para lograr un resultado importante frente, en este caso, al proyecto que ustedes acordaron, ¿sí? Y este directorio, que desde la fase 2 debe ser el mismo hasta la fase 5. ¿Qué puede cambiar aquí? El teléfono. De pronto alguno de ustedes actualizó el número telefónico, entonces aquí mm, existe la oportunidad de que ustedes lo den a conocer. Bueno, este ejercicio fue el de la caracterización. Y aquí nos vamos a la unidad 2. Y la unidad 2 ya abordábamos la fase 3. Y en la fase 3, después de tener claridad de todo lo que tenemos en el entorno, pues básicamente íbamos a revisar allí cuál era la realidad o qué era lo que estaba causando qué, ese problema. Pensar en el problema. Cuando nosotros hablamos de análisis del problema, es pensar en el problema. Y antes de pensar en el problema también, ustedes debían tomar otros qué, otros elementos. ¿Y de dónde tomaban esos otros elementos? De la unidad 2, que básicamente hablaba de la estructura organizacional de los municipios, ¿sí? Y allí se decían, bueno, ya que usted leyó, ya que usted tiene un poco más claridad de las normas, de las leyes, entonces cuenten qué fue lo que comprendió y a través de qué herramientas se hizo esta bella, no un mapa conceptual, sino una historieta. Y una historieta es un cuento que se va construyendo a través de escenarios, así como cuando ustedes se paran a hablar con las amigas, con los amigos que empezamos a echar cuentos frente a algo que aconteció, lo mismo es aquí. Es un cuento frente a esa estructura territorial, donde uno pudiera decir que la estructura de los municipios es bien importante porque existen unas normas como la ley 136, como la 51, la 617, en donde se establece la categorización de los municipios en el artículo tal, ¿sí? En donde el número de concejales también está contemplado como establecerlo en la ley tal y en el artículo tal. Importante tener en cuenta, pues, los ingresos de los municipios. Y ahí yo estoy echando un cuento a través de unas escenas que yo puedo ir organizando, pero que sea coherente con lo que a mí me están solicitando, ¿sí? Es que siento o siente uno que muchas historietas las empezaban a armar ahí a lo que saliera y no tenían claro qué era lo que debía ir allí, ¿sí? Y básicamente cuando, digamos, se están organizando guiones para una novela, para una película, ellos antes de ir a ejecutarla, lo que deben es pensar en cada una de esas escenas que deben ir dando cuenta de qué, de ese cierre o de ese final de esa película. Lo mismo es aquí con esta historieta. Y esto lo hago para que ustedes a futuro lo piensen. Si ustedes van a ser grandes conferencistas, también lo pueden hacer con historietas, pero historietas muy concretas, en donde la persona que esté escuchando como que lo lleven por ese camino y se le facilite que interiorizar el tema a desarrollar. Básicamente el punto 2, 3 y 4 pues estaban como en la misma línea. Si yo, si en la
En el ítem 2 me hablaban de la historieta de la estructura organizacional y en la 3 me dicen que haga referencia a la categoría, el número de concejales de mi municipio. Pues yo en la historieta ya estuve hablando de la ley. ¿Para qué? Para categorizar el municipio. Estuve hablando de la ley. ¿Para qué? Para establecer el número de concejales. Pues era mucho más fácil en la tercera decir, mi municipio es de la categoría 3 y cuenta con 15 concejales. Porque ya en la historieta usted lo ha aclarado cómo es que se hace. Esa era la secuencia, no que en la categoría municipio en ese anexo 2 me pusieran a recitar la norma, ¿no? Ahí decía, coloque la categoría y el número, un número, ahí estaba la explicación. Lo digo para que sigamos nosotros orientaciones. Hay veces no seguimos orientaciones y nos imaginamos cosas. O sea, como que nos pegamos a lo que hizo el compañero y yo no me tomé el tiempo suficiente de leer lo que estaban pidiendo para a partir de ahí realmente hacer un proceso de interacción y diálogo con el otro. Porque si el compañero en un momento dado no dio respuesta, pues ahí el momento oportuno de dialogar con él y decir, mire, la guía referida era esto, es mucho más concreto. Yo lo veo desde este punto de vista. Aquí me están solicitando es esto. Y a partir de la fase 2, el último punto refería aquí a la construcción del proyecto. Para este caso, teniendo como referente el problema seleccionado en la fase anterior, realice análisis de causas y efectos, árbol de problemas, complemente con causas y efectos indirectos. Entonces, básicamente, aquí el material que ustedes tienen sobre marco lógico, le dicen, mire, lo primero que hay que tener claro, ¿se acuerdan ustedes allá en la segunda imagen que presentaba? El problema a desarrollar. Si hay un buen problema, pues pensemos, analicemos cuál es la causa, qué ocasiona que eso suceda. De igual manera, pensar, y bueno, y esa causa de ese problema, ¿qué está ocasionando? No es que la, la causa es que el transporte a mi municipio, mm, entonces, si no hay un transporte permanente, ¿qué ocasiona? Que usted tenga que madrugar más, que usted tenga que llegar tarde al trabajo, ¿sí? O que en un momento dado también puede darse que los empleados de X municipio sean los que más despiden en X empresa. ¿Por qué? Resulta que la problemática era porque no había un transporte permanente y hasta allá se generaban esas consecuencias. Ese es el análisis que hay que hacer, porque ve, le dicen, no, profe, ¿y aquí cómo diría en el caso mío? No, pues hay que estar en el escenario, porque uno puede estar en diferentes escenarios con una misma situación, pero resulta que las consecuencias son diferentes, ¿sí? Ese es el análisis, por eso la caracterización que ustedes desarrollaron. Y como cada uno lo piensa individualmente, entonces grupalmente es donde viene la interacción y el diálogo. Pero esta parte colaborativa se nos está quedando corta. La parte colaborativa casi que está quedando por fuera de todo el proceso, porque individualmente hacemos la tarea y presentamos 5 tareas y la colaborativa ¿dónde quedó?
Compañero, estoy de acuerdo con lo que usted plantea. Su trabajo está muy bien elaborado y a la hora de consolidar el trabajo colaborativo nos quedamos en eso. Presentemos el trabajo de Liliana, porque es el que más organizado está. No, el que mejor organizado debiera estar era ese tercer trabajo que se construyó con base en la mirada de todos. ¿Sí? Eso es igual que una familia, cuando un hombre y una mujer piensan en formar una familia es porque a futuro puede haber que un tercero, un cuarto, un quinto y hasta una docena más, ¿sí? Que salen con algo de cada uno de los que aportaron, sí, pero es una persona diferente. Lo mismo pasa aquí con esto, que hay 5 trabajos que responden a X problemática. La idea es que el trabajo colaborativo sea mucho más concreto, mucho más claro, mucho más real, porque están aportando todos. Bueno, eso es solamente para reflexión, si se está haciendo así. Y en la fase 3 básicamente están retomando que la unidad 2, eso es lo que va a complementar a las fases anteriores. Y mire, ahí hablaban de categorización, de consejo territorial, y eso era lo que en la guía me estaban que solicitando en los primeros ítems. Ya sabemos que el último refiere al proyecto, o sea que hay un material que se debe estar revisando permanentemente, que es el que tiene que ver con el marco lógico. ¿Sí? Vale. Algunas leyes que están allí, que con esta ley era la que ustedes podían construir ese trabajo que se solicitaba en la fase 3, la categorización de los municipios. Esto es lo primero que nosotros podemos que hacer para luego sí empezar a responder la guía. Primero debemos leer, porque si no leemos, ¿cómo vamos a dar respuesta? Y el directorio seguía siendo el mismo. La categorización, este formatico es con base en eso que les estaba mostrando. Mire, aquí dice categoría, registre solo la categoría. Y ahí se escribía especial, primera, segunda. Ahí no le estaba diciendo que escribieran más. Aquí dice número de concejales, solo el número. Pero aquí hay veces, no, mi municipio tiene 15 concejales porque la ley en el artículo, ahí no está diciendo eso, dice número de concejales, solo el número. En la explicación, texto corto que soporte categoría y número de concejales con ley y artículo. Escalas, máximo 80 palabras. O sea, en esta sí podía dar la explicación de lo que había colocado en categoría y número de concejales. ¿Sí? La, mm, la categoría primera, según la ley 136 en el artículo tal, los municipios con una población de tanto y tanto ingresos. El número de concejales, la ley tal, el artículo tal, con una población de tanto. ¿Ya? Y ahí está dando respuesta a estos dos. Y con eso les quedaba un anexo que concreto, sencillo, digamos. Pero todavía como quedan 2 fases,
Lo mismo aquí en el anexo 3, Consejo Territorial de Planeación. Escrito corto soportado en ley y artículo. ¿Qué es el Consejo Territorial de Planeación? Ley y artículos. Sabemos que la ley es la 152, la 388. Funciones, allá también están las funciones, máximo 4. Antes de tomar y copiar y pegar, podían ustedes establecer un escrito corto. Para eso lo están soportando aquí con la ley y el artículo. La importancia, también algo muy corto, porque en esta importancia es donde el tutor valora si realmente hay claridad respecto a qué es un Consejo Territorial de Planeación. No es tanto pensar, y en eso, ¿dónde está la importancia ya? No, si nosotros leímos establecer, ese es el aporte mío, ese es mi conocimiento, ese es mi aprendizaje. ¿Por qué es importante el Consejo Territorial de Planeación? ¿Por qué es importante una Junta de Acción Comunal? Bueno, sigamos. Y el esquema del árbol de problemas. Aquí les colocaba el que ustedes tienen en la guía y aquí lo que se ha dicho dentro de esos materiales del marco lógico. El problema en el centro, en la parte inferior, las causas y en la parte superior, las consecuencias. Esa es la forma de presentarlos. Si ustedes observan alto consumo de sustancias psicoactivas en la población adolescente en el municipio de Colón Putumayo, uno observa que hay claridad. Uno dice, uy, allá en Colón Putumayo están fumando mucho, ¿sí? ¿Por qué sea eso? Por falta de comunicación en la familia. Esa es una de las causas. Porque aquí habla de población adolescente. Están limitando a qué tipo de población. Muchachos, muy jóvenes. Los muchachos necesitan que mayor acercamiento con la familia, mayor comunicación, mayor diálogo. Es una de las causas de la falta de comunicación en la familia. Y cuando hablamos de causas indirectas, pues esta falta de comunicación en la familia, ¿por qué se da? Porque hay porque hay un escaso ¿qué? Tiempo de dedicación de los padres hacia los hijos. ¿Por qué también se da esa baja comunicación? Porque hay un uso excesivo e inadecuado del manejo de los medios tecnológicos. ¿Ya? Y uno observa hoy, y ese manejo excesivo de los medios tecnológicos es que es preocupante. Un niño ya medio aprende ahí a gatear y ya está con el teléfono en la mano, ¿sí? Y ustedes saben que en esos medios tecnológicos hay mucha información que esa información no la puede ver todo el mundo. Hay tiempo para todo. Otra causa, deficiente implementación de los programas de proyección y atención de sustancias psicoactivas. Aquí ya el municipio también tiene que ver ahí. Los colegios, ¿cuál es esa formación? ¿Cuáles son esos programas que están en un momento dado hablando de estas situaciones o de este tema? En los proyectos que ustedes están elaborando, ese tipo de análisis es el que deben hacer, pero un análisis profundo, no un análisis de 5 segundos y ya
ya quieren tener la respuesta. No, eso hay que pensarlo, hay que leer, hay que buscar sobre el tema para uno mirar, uy, esto de verdad se está presentando aquí. Es que no sé si el profe Tulio y la profe Janet pues han identificado, digamos, en este tipo de trabajos que en muchas ocasiones lo primero que nos ocurre ahí lo vamos colocando. Profe Tulio, ¿usted qué dice? O la profe Janet. Sí, señor. Sí, a veces hay dificultades eh, para escribir claramente y de una Sí, forma directa el problema. Entonces, eh, suelen dar muchos rodeos, pero no llegan al problema principal directamente. Y también encontrar, bueno, estábamos en fase 3 pero también en fase 4 y, la misma dificultad al convertir el árbol de problema en árbol de objetivos. Entonces, ahí vamos. sí, eso es una realidad. Gracias, profe Janet. O sea que para este tipo de ejercicios necesitamos tomarnos el tiempo. Y es un ejercicio bonito, es un ejercicio que a diario lo podemos aplicar nosotros. Por ejemplo, si el problema está relacionado con una baja presentación personal para, para abordar, digamos, un escenario de una entrevista laboral y encontramos que una de las causas es que los zapatos no son los adecuados para ese tipo ¿de qué? De actividad. Pues si yo lo voy a transformar en un aspecto positivo es que una es la falta de unos zapatos adecuados para realizar esa entrevista, pero positivo, transformarlo ahí es contar con unos zapatos adecuados. Sí, es sencillo. Ese es el escenario ideal. Por eso lo más importante de este marco lógico es que el árbol de problemas. Si usted tiene un muy buen árbol de problemas donde tiene identificado claramente cuál es la causa que lo está ocasionando y cuál es la consecuencia, por ejemplo, esa situación, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Dificultad de qué? O indicadores bajos de empleo. Y esos indicadores bajos de empleo, ¿cuál es la causa? Pues una falta de una buena presentación. Como ven ustedes en ese árbol de problemas, casi que ya tenemos las respuestas, ¿sí? Porque cuando lo vamos a transformar en aspectos positivos, es más sencillo. Si yo no tengo algo, pues lo ideal era contar con eso. No sé por qué razón uno encuentra cosas que no son coherentes. Hay veces dice una cosa o observa uno en el árbol de problemas algo que registrar y va uno a ver allá en el de objetivo y ya lo quitaron de ahí. Si se supone que es como darle la vuelta a ese árbol de problemas. Alguien me decía, profe, es como sinónimos y antónimos. Bueno, sí. Profe, o sea que si es blanco el otro sería negro. Y yo, sí. O si es negro sería blanco, sí.
Así de sencillo. Uno tiene que tomarse el tiempo y realizar las lecturas pertinentes. Y estos espacios han sido grabados, se han compartido las grabaciones donde se ha dicho también lo mismo. Y aquí no le estamos cambiando nada. Lo que estamos buscando es que comprendamos antes de llegar a la fase 5 como esa secuencia que se da fase a fase y esa claridad para que el plan de acción realmente esté apuntando a la solución de esa problemática inicial. ¿Sí? Lo hicimos desde el final hacia atrás, ¿sí? Y el resultado final responda a que a esa problemática que habíamos planteado inicialmente. Así tiene que ser. Bueno, y este formato de comportamiento aún nos falta. Y nos falta, ¿por qué? Porque nosotros aún tenemos falencias de trabajar colaborativamente. Entonces somos muy dados ¿a qué? A hacer autoevaluaciones, a decir lo bueno que soy yo, pero no somos dados a que los demás digan qué nos hace falta. Ustedes miran esos programas que hay en la noche y ustedes observan allí que somos muy poco tolerantes. Nosotros nos vemos perfectos. Y el éxito de uno como persona está en que mejorar cada día. O sea, siempre en darnos la oportunidad de que de ser mejores a futuro. Si yo no cumplí, si yo siento que mi aporte no fue el mejor, que lo hice a último momento y mis compañeros dicen, no, mira, Jessica, es que usted trabaja a último momento y los aportes suyos son poco significativos, no le aportan mucho a lo que hacemos colaborativamente. Y si es así, pues aceptémoslo. Pero insisto, esto no consiste en presentar una tarea y ya, porque la vida real es otra. Cuando ustedes trabajan en una empresa, ustedes desempeñan unas funciones y todo lo que hace cada uno de sus compañeros es en pro de qué, de que esas empresas cumplan con sus objetivos, con sus propósitos, donde ustedes sean gestores, protagonistas de esos buenos logros. Pero para ello también las empresas hacen evaluación de su personal. Sandra, sí señora, la escucho. Gracias, tutor. Tutor, es que a mí me gustaría de pronto, no sé si me pudiera dar como una pequeña explicación con respecto a los dos cuadros anteriores, que es lo del análisis alternativo, donde viene lo de las acciones, la 1 y 2, y lo mismo la valoración de esas alternativas, o sea, donde están lo de los criterios de valoración. O sea, ¿cómo sacaría yo con respecto a eso ese tipo de acción? Y pues bueno, en el ejemplo viene que cuáles serían esos beneficios y esos riesgos con Mm, respecto a ese criterio de evaluación, de pronto un poquito más, cómo sería dentro del cuadro, cuál sería esa explicación que ya. debemos dar, porque de pronto uno lo puede hacer muy largo con respecto a los problemas, ¿no? Que estamos hablando del árbol de objetivos. Entonces sí quisiera de pronto una explicación cortica con respecto a esos dos puntos, el análisis alternativo y la valoración de alternativas de acciones propuestas. Ya. Bueno, no es porque yo no quiera hacerlo en este momento. Ya, además lo voy a hacer así de manera general, pero recordemos que hay un escenario, un encuentro sincrónico en el cual hemos venido trabajando, digamos, estas temáticas del marco lógico, ¿sí? Que son los CIPAS. Nos queda el último CIPAS, que es el 9 de mayo, ¿sí?
En ese día vamos a continuar con lo que veníamos trabajando. Ese día vamos a trabajar un ejercicio desde el inicio hasta el final. Y allí, pues vamos a tocar la importancia que tiene no solamente el establecimiento de ese árbol de objetivos, que básicamente el árbol de objetivos es el soporte de todos esos análisis que hay que hacer, ¿sí? Porque recordemos que las causas, pues sí, son el problema, son un aspecto negativo, pero que cuando lo pasamos al árbol de objetivos se nos convierte ¿qué? En un escenario positivo. Y para que ese escenario positivo se dé, pues esas causas se tornan ¿en qué? En medios. Y esos medios son las alternativas de respuesta. O sea, son como los objetivos específicos. Recordemos que en todo trabajo de investigación o en cualquier trabajo, los objetivos específicos son los que en un momento dado le permiten al evaluador encontrar si realmente se cumplió o no con la propuesta que se estaba desarrollando. El objetivo específico son esas acciones y en el árbol de objetivos esos medios pues corresponden a esas acciones. No basta tampoco con yo conocer cómo solucionaría mi problema, sino que fuera de tener claro yo cómo lo puedo resolver, qué acciones yo debo desarrollar y cuál es la mejor opción para responder a esa situación. Ejemplo, si la alternativa uno es comprar, digamos con el de los zapatos, comprar unos zapatos para eventos X, usted ya tiene claro qué es lo que debe hacer, qué es lo que necesita, la compra de unos zapatos con esas especificaciones. Pero ¿qué acciones usted debe desarrollar para qué? Para poder comprar esos zapatos. Una puede ser reducir el presupuesto de la compra de qué? De alimentos. Otra puede ser la solicitud de un préstamo. Otra, que en esta época se utilizan mucho, es alquilar unos zapatos, ¿sí? O un traje. Pero ¿cuál de esas tres acciones que me permiten a mí cumplir con esa alternativa es la mejor? Ahí es donde debo establecer unos criterios. ¿Qué criterios? Pues esos los establece quien elabora el proyecto. En este caso, por ejemplo, podría ser que los costos, ¿sí? Otro podría ser que cuando estoy comprando zapatos, ¿qué más incide ahí? ¿Qué otro criterio? Díganme ustedes que saben más de zapatos que yo. Ya establecí uno que eran los costos. ¿Qué otro? ¿Mm? Otro podría que tener uno allí, considero yo, sería que el espacio geográfico, la localidad. Entonces empiezo a valorar, bueno, los costos. Para la primera acción que fue ¿cuál? Reducir el presupuesto de compra de alimentos. Los costos tienen bastante injerencia o no. Eso sería ¿qué?
Alto, eso influiría alto porque voy a dejar de comer por comprarme, ¿qué? Unos zapatos. Si alquilo los zapatos, ¿sería alto, medio o bajo? Es posible que ahí eso sea un término medio, porque a veces los alquileres son altos, ¿sí o no? Si saco un crédito, ¿eso sería qué? ¿Un riesgo alto, medio, bajo? Yo diría que si no hay para comprar unos zapatos y yo voy a sacar un crédito, pues eso sería un riesgo alto. Y ya tengo las acciones para cumplir, para cubrir que esa alternativa o esa falencia de no tener zapatos. Pero ¿cuál de las tres es la mejor? Entonces establezco una escala y digo, bueno, yo voy a establecer una escala de 1 a 5. Alto de 4 a 5, medio de 3 a 4, bajo de 1 a 2. Y entonces allá empiezo a valorar. También establezco yo el más alto, el total más alto es el que menos me sirve. ¿Por qué? Para este caso que estamos hablando, ¿no? Entonces los resultados de todo ese análisis es el que me va a decir a mí cuál es la mejor acción. Con eso ahí no hay influencia de nada. No fue que mi amiga me dijo, no, los resultados me dicen que lo mejor es esto. Por eso las empresas que optan por esos análisis. ¿Se detienen en qué? En establecer esos criterios de valoración. Porque a la final el resultado es el que le da la pauta de qué decisión tomar. Sandra, la escucho. Sí, tutor, entonces con respecto a su explicación, que la verdad pues sí está clara, esos efectos serían la parte de los objetivos, o sea, la parte positiva Tú, de nuestro árbol de nuestro árbol de objetivos. Sandra, tú me estás hablando en este momento de árbol de problemas. Yo le estaba hablando allá de las alternativas, ya casi a lo final. Si tú me estás hablando del árbol de problemas donde hablamos de causas y efectos, ¿sí? Recordemos que en el árbol de problemas todo lo que se registra allí es negativo, ¿sí? Sí, Pero cuando sí, lo pasamos a un árbol objetivos de objetivos, todo se me transforma en positivo. positivos. O sea Sí, que allá en el árbol de objetivos no podemos decir que los efectos son los positivos y que las causas lo negativo, no. En el árbol de objetivo, todo lo que yo dije en el árbol de problemas es positivo, sino que los efectos se me van a transformar en indicadores. Y las causas se me van a trabajar en qué? En alternativas de acción, en objetivos específicos. Y recordemos que cuando un efecto se me transforma a mí en un indicador o en un fin, ese es el fin, ¿sí? Entonces, ya, por ejemplo, con el de los zapatos que había dicho yo, incremento del desempleo en el municipio X, pues en el árbol de objetivos va a ser incremento del empleo, incrementar el empleo, porque ese es el escenario ideal. Ya no, que no me dan empleo, sino que existen muy buenas oportunidades, ¿sí? Porque se mejoró la presentación. Esa es la secuencia lógica del marco lógico. Por eso es muy importante que el árbol de problemas quede bien formulado, que queden bien identificadas las causas y lo que está ocasionando, que son los efectos, para que esos efectos a futuros se me conviertan en ¿qué? En indicadores positivos, en fines
allá es donde yo debo estar. No sé, Sandra, si le quedó ya más claro. Sí, sí, tutor, muchas gracias. Bueno, sigamos. Entonces, la invitación, digamos, con respecto a esta pregunta que manifestaba Sandra aquí, es que participemos el 9 de mayo. Allá vamos a hacer un ejercicio y muy posiblemente los que se ha venido ya compartiendo, pero para que se comprenda cómo se da esa secuencia paso a paso, para que ustedes ajusten lo que en un momento dado ya tienen que establecido al interior del grupo. Pero reitero que es bien importante que así como se participa en este escenario al interior del grupo, ustedes también que lo hagan. ¿Seguimos? Bueno, estábamos en orientaciones de la fase 4. En esta fase 4 es la que se encuentran ustedes. Y aquí tienen que elaborar un dibujo sobre el plan de ordenamiento territorial, tienen que dar algunos conceptos sobre qué es un programa de gobierno, un plan de desarrollo y un plan de ordenamiento territorial. Hay que tener claridad en esos tres aspectos. Hay que tener claridad en los mecanismos de participación ciudadana, porque en ocasiones solo creemos que la participación ciudadana es cuando hay elecciones. La presentación del árbol de objetivos, la presentación de alternativas y acciones de respuesta, y hasta ahí va la fase 4 individualmente. Colaborativamente, pues básicamente lo que se hace es tomar los planteamientos de cada compañero y fortalecer en la construcción de ese trabajo a presentar como grupo. Y mire, aquí en esta fase 4 estaríamos culminando con la última unidad del curso. Por eso la resaltamos aquí. El plan de ordenamiento territorial y los objetivos de desarrollo sostenible, sectores y mecanismos de participación ciudadana y proyectos de inversión pública. Lo hago de esta forma para que ustedes tengan claridad en la relación que hay de cada una de las fases con los contenidos del curso, porque en ocasiones nos olvidamos del contenido del curso y creemos que es solamente el proyecto. ¿Y dónde lo observa uno cuando ustedes están planteando objetivos? Plantean el objetivo como si el trabajo solamente fuera el proyecto. Y entonces los otros ítems que trae la guía no los trabajaron. Recordemos que en los objetivos se da cuenta del propósito del trabajo y de las acciones que hay que desarrollar. Y las acciones son esos resultados. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de proyecto, eso sería que eso iría un objetivo específico para ello. Pero el propósito del trabajo es mucho más amplio. El propósito del trabajo debe recoger que estos temas y deben incluir también que la mirada del proyecto, ¿no? Para uno, cuando lo lea, dicen, bueno, sí tuvieron claro que las temáticas de la unidad y también tuvieron claro los diferentes ítems que hay que desarrollar en la fase, ¿sí? Pero en la mayoría de trabajos que he revisado, el propósito me lo están centrando en el proyecto. Y bueno, y los otros temas, todo lo que hemos dicho nosotros sobre el curso, ¿dónde quedan? Recordemos que la base para el desarrollo del proyecto son las temáticas que se han desarrollado a lo largo del curso. Bueno, y aquí ustedes tienen
digamos, materiales que los pueden estar orientando frente a qué es el plan de ordenamiento territorial. Esta es una guía que tiene el Instituto Geográfico Agustín Coache. Y esta imagen ya la había presentado a ustedes. En esta imagen uno observa un dibujo sobre un plan de ordenamiento territorial. No me voy a detener aquí porque ustedes son los que deben pensar en cómo se proyectan ustedes al interior del municipio, cómo les gustaría que se distribuyeran, ¿sí? Ese plan de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta que lo que contempla que es un plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial, pues básicamente está centrado en la ley 388 del 97, ustedes la tienen allí. Ahí dice que en el artículo 5º. Bueno, y aquí hay otras ayudas que ustedes tienen dentro de la misma ley que les permite a ustedes pensar y proyectarse en cómo les gustaría que fuera su municipio, teniendo en cuenta de que aquí se maneja que es toda la distribución física de su municipio. O sea, el área que comprende su municipio, ¿cómo la van a distribuir? Eso es como cuando usted compra un lote para construir una casa. Usted lo primero que hace que es un diseño para aprovechar de la forma más adecuada ese espacio donde va a crear, digamos, el patio, donde va a quedar la cocina, las habitaciones, la sala, el garaje. Si va a haber un segundo piso para algo más. Básicamente, eso es una radiografía que hace uno inicialmente de qué, de su vivienda. Lo mismo, el plan de ordenamiento territorial es una radiografía de esa distribución física de su municipio. Y recuerden ustedes, allá en la fase 2 se habló de caracterización y hablábamos de la área que tenía su municipio. ¿Sí se acuerdan? Entonces, esa área que ustedes registraron allí es la que deben mostrar cómo les gustaría que se distribuyera con base en todas estas especificaciones. Directorio del grupo el mismo. Aquí el anexo 2 también están contemplando los tres aspectos que deben conceptualizar: plan de gobierno, plan de desarrollo municipal, plan de ordenamiento territorial. Y les dice 15 líneas máximo, 15 líneas máximo. No que me van a coger la ley y me la transcriban ahí. No es lo que ustedes comprendieron. Por eso habla de máximo 15 líneas. Si ustedes en 6 líneas lo pueden dar a conocer o mostrar la claridad del tema, pues no hay problema. Lo importante es que sean concretos. Defina qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Liste 5 objetivos. Aquí lo único que le está pidiendo es que definan qué es un objetivo de desarrollo sostenible y liste 5. No está diciendo que explique los 5 objetivos, sino que liste 5. Por eso al inicio los mostré bastante. Sectores de participación ciudadana. Ustedes también tienen allí una cartilla, ¿sí?, de la Procuraduría. Allí está contemplado estos aspectos. ¿Cuáles son los sectores? Mire, aquí todos estos son los sectores. Aquí está la explicación. Mire, ahí está. Procuraduría General de la Nación. Eso es hasta una guía del 2007, pero me parece que todavía sigue siendo muy aplicable y muy clara. Nosotros hay veces nos quedamos participar en la vida política y nos quedamos aquí solamente con ¿qué? El derecho a elegir y ser elegido. Y los otros sectores sectores y mecanismos de participación, anexo 3, dice, que es la participación ciudadana.
Mira, aquí conceptualizan algo muy corto. Sector de participación ciudadana, lo que les estaba mostrando anteriormente, pero aquí no les estoy diciendo que expliquen cada sector, sino que conceptualice qué es el sector de participación ciudadana y cite los sectores, ya los mostré anteriormente, solamente citarlos. El otro, mecanismos de participación ciudadana. Cada sector tiene unos mecanismos para poder participar. Aquí se conceptualice y cite dos mecanismos por sector. Conceptualice qué es un mecanismo de participación ciudadana y cite dos mecanismos por sector. Estoy aquí arriba, ya citó los sectores, ahora aquí va a tomar cada uno de los sectores y cita dos mecanismos. Si es uno, pues uno, ¿sí? Pero solo citarlo, ahí no está diciendo que lo explique. Y aquí viene el esquema del árbol de objetivos. La guía habla de árbol de objetivos, pero qué bueno que presenten también su árbol de problemas, porque por más que uno conozca cuál es el proceso que está desarrollando cada uno de ustedes, a uno le dificulta acordarse del problema. Entonces, con este problema es bueno presentar el árbol de problema y el árbol de objetivos, pues para mirar la transformación. Sandra, la escuchamos. Director, creo que soy yo. Es que sí, efectivamente, cuando uno va a hacer la realimentación es muy difícil para el tutor Ajá, acordarse de cuál fue el árbol de problema. Siempre el árbol de problema va junto al árbol de objetivos. Esos son como hermanitos inseparables. Nunca lo deben dejar a un lado. Y si van a proyectar el árbol de objetivos, tienen que también ponernos en el informe el árbol de problema. Esa era mi solicitud, director. sí, qué bueno, por eso lo estamos aquí recalcando. Al igual, voy a hacer otra aclaración aquí. Cada uno de nosotros como tutores evaluamos las fases. Muy posiblemente en la fase 3 hicieron algunas recomendaciones para mejorar ese árbol de problemas. Entonces, aquí nos permite a nosotros que mirar si se hicieron los ajustes o no, porque si van a seguir con los mismos errores, pues hasta el final los resultados no van a ser los mejores. Eso me salió hasta en verso. ¿Sí? Es siempre presentar los dos para uno mirar esa transformación. Aquí los zapatos rotos y aquí los nuevos zapatos. Anexo 4, análisis de alternativas. Esto era lo que le estaba explicando yo a Sandra hace un momento, de cómo cada uno de los anexos va dando cuenta ¿de qué? Del desarrollo del marco lógico. Los medios y las alternativas. Recordemos que los medios y las alternativas son los mismos que usted ha registrado en ese árbol de objetivos. De aquí en adelante estos medios y esas alternativas van a ser los mismos. ¿Sí? Las acciones, lo que expliqué también anteriormente. ¿Sí? Podemos tener la alternativa que me soluciona el problema, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué acciones debo desarrollar yo para poder qué? Hacer realidad esa alternativa? Y ya después de tener las acciones también necesitamos saber cuál es la mejor. Entonces hay que establecer unos criterios para seleccionar la acción más adecuada. No siempre la alternativa más adecuada es la que yo puedo aplicar. Porque, por ejemplo, la alternativa mía, si sigo con los zapatos, es comprarme unos zapatos de 1.000.000 de pesos. Y resulta que mi presupuesto es de 80.000. Debo ser realista y mirar con esos 80.000 qué acciones puedo yo en un momento dado ejecutar y después valorar cuál de esas acciones me permite a mí que
dar el mejor uso de esos 80.000 pesos. ¿Sí? A pesar de que hay unos zapatos mejores, pero yo no puedo. Pero todos le apuntan a qué? A mejorar la presentación con otros zapatos. ¿Sí? Eso también es importante hacerlo, porque uno observa también, yo he visto algunos presupuestos por ahí de bastantes miles de millones. Entonces, aterricemos las cosas a la realidad. Muy difícil uno en estos procesos de estar solucionando cosas grandes, pero sí puede uno mejorar la calidad de vida de su comunidad, de su territorio, con cosas que podamos desarrollar acorde con esas realidades que tenemos. Recuerde que en la comunidad hay muchos recursos. Lo que pasa es que no los aplicamos. Recuerden cómo hizo Japón para recuperarse. Lo primero que hizo fue solicitarle a las familias que llevara todas las herramientas que tenían en la casa. Y posteriormente las clasificaron, seleccionaron qué se podía aplicar en qué actividades y también se colocaron tareas acorde pues a unas personas que tenían ciertos conocimientos, fueron distribuyendo y fueron saliendo de esa dificultad. Pero la solución la tenían donde, ahí mismo. Es importante nosotros también tenerlo en cuenta. Bueno, digamos, bueno, el formato de comportamiento, que ya hemos dicho que otro aspecto que en ocasiones no valoramos es cómo deben identificar, colocar el título al trabajo que van a presentar. Aquí dice, fase 4, grupo tal. Hay unos que colocan trabajo final, trabajo de la fase 4. No, aquí dice fase 4, raya al piso, 24, 25, 26. ¿Sí? Eso hace parte de las orientaciones. Lo que pasa es que casi nunca lo evaluamos, pero sí es bueno que en la fase 4 y la 5 tengan en cuenta esta orientación. Bueno, las orientaciones de la fase 5 que va del 16 de mayo al 29 de mayo. Ya dentro de 25 días, 25 días no, dentro de 24 días ustedes ya deben tener solucionado esto. ¿Sí? ¿Qué viene aquí? Este ya es la estructura de su trabajo final. El directorio, la estructura articulada hasta la formulación de la matriz del marco lógico, título de la propuesta, la introducción, los objetivos, la justificación, la identificación de la problemática. Entonces, en esa identificación de la problemática, ¿qué viene? Análisis de participante, análisis de la problemática, análisis de los objetivos, alternativa y formulación de acciones de respuesta al problema de estudio. Después viene la presentación de los resultados, que es la matriz del marco lógico, las conclusiones y las referencias. Aquí ahí está otro de la presentación de los módulos de registro al MDA. Por favor, que no vayan a presentar esta estructura solamente con los formatos que han elaborado. Los formatos contemplan la información. Los formatos son los que van a ambientar ese trabajo que ustedes van a presentar. Y en este trabajo hay que escribir, hay que presentar las descripciones pertinentes, hay que presentar ¿qué? Esos análisis, hay que presentar esa investigación que ustedes hicieron frente a la problemática, ¿sí? Porque en otros periodos han habido grupos que cogen y, uno, directorio y pegan el formato, dos, estructura articulada, colocan la matriz,
No, aquí hay que presentar un documento estructurado. Busquen por ahí donde hay un trabajo, digamos, de grado. Y miren cómo se estructura. Ustedes ya tienen toda la información. Lo único que necesitan es organizarla. Eso es como cuando yo voy a salir a la fiesta. Usted empieza a sacar del armario, ¿qué? La ropa. Ahí tiene toda la ropa, pero empieza a organizarla de tal forma que usted se mire bien presentado, mejor presentado. Es que no vayamos a presentar solo formatos. Los formatos hacen parte del cuerpo del trabajo. Y además aquí dice que máximo 18 páginas. Entonces organicen un trabajo que den cuenta de eso que ustedes hicieron, ¿sí? Con un título claro, que desde el título el tutor tenga claridad. Ah, mire, este trabajo que elaboraron fue sobre este tema, la problemática que ellos están contemplando a solucionar fue esta. Eso que se observe desde el título. Ah, vamos a ver cuáles fueron los propósitos, cuáles fueron los objetivos. Ese objetivo, cuál fue el objetivo general, qué quieren ellos con esto y qué acciones van a desarrollar, cómo lo hicieron. No, que lo hicieron a través de la aplicación de la herramienta del marco lógico. Y empiezan ustedes a desarrollarlo. Hay que hablar de la comunidad. Hay que tener unas estadísticas de esa comunidad antes de ustedes presentar un árbol de problemas ahí. Bueno, y con eso ya estaríamos que dando cuenta de esta matriz, que básicamente la matriz lo que toma es ese árbol de objetivos. Como miran ustedes aquí, las actividades refieren a qué. Recuerda que decíamos que manejen causas y objetivos indirectos, y en el ejemplo que colocábamos decíamos que era falta de comunicación en la familia. Esa era la causa directa, pero que habían unas causas indirectas, que se dedicaba poco tiempo a qué, a la familia, o que los jóvenes en un momento dado hacían demasiado uso de la que, de los medios tecnológicos. Eso ya serían cosas indirectas. Mire, esas son las actividades que hay que desarrollar. ¿Qué nos dice aquí? Que los productos, alternativas de solución, mire, los medios, ese es el producto, los medios. Cuando ustedes en el árbol de objetivos hablan de medios o esas acciones, ese es el producto que usted necesita entregar. El objetivo central, ese es el propósito. Los fines es a dónde quiero llegar yo. Y eso es lo que nos pide aquí la matriz del marco lógico. Hay que establecer indicadores. Los indicadores son los impactos. ¿Qué se pretende con estas actividades? Los productos. Recordemos que cuando hablamos de indicadores, hablamos de medición. ¿Cómo pretendo yo qué? Medir si realmente se cumplió o no se cumplió. Entonces ahí hay que solicitar números. Los medios de verificación. Yo puedo decir que cumplí un 50%, sí, pero ¿cuál es el soporte? En el caso de los zapatos no podíamos decir que el 50%, porque ¿cómo va a poner un zapato y el otro? Y a él le tocaría el 100%. Y algo muy importante, la evaluación del proyecto son los resultados obtenidos, es ya como el análisis. En el caso de la matriz hay otra columna que se habla de qué, de aquellos supuestos, y es bien importante colocar los supuestos en estas matrices, porque los supuestos lo pueden estar salvando a uno. Los supuestos son aquellas situaciones que no dependen de mí.
¿sí? Y si yo no los tengo en cuenta, por ejemplo, si yo quedé entregarle anualmente a Jessica 1.000.000 de pesos y el proyecto duraba 5 años y le entregué el 1.000.000 de pesos solamente hasta el segundo año, pues no puedo pretender que a los 5 años me va a entregar el proyecto al 100%. A los 5 años, por mucho me entregará que el 40% del proyecto, porque no le doy sino 2 millones. Esos análisis son importantes hacerlos. Bueno, y aquí ya está la explicación de eso que yo les estaba diciendo. Este es el registro. Esa es la pantallita básicamente de lo que ustedes deben mostrar cuando el registro en el Departamento Nacional de Planeación en el MGA en línea. Y recordemos que los presupuestos a nivel nacional se ejecutan a través de proyectos y los proyectos pues deben estar registrados en línea en el Departamento Nacional de Planeación en este espacio que se llama la metodología general ajustada. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta, qué es lo que piden en cada módulo, son 4 módulos. Y esta tareita pues allá en la guía está diciéndole qué le está solicitando, aquí la estoy mostrando. Básicamente esa es la estructura del producto a entregar. No vayan a variar a decir que el punto 9 lo van a colocar en el 2, sino la lógica tiene que estar en esa línea. Y ahora sí, dudas, preguntas, inquietudes. Profe Tulio, si tiene algo que agregar. No, mi profe, todo muy claro. Está pendiente pues ya de la fase 5. Y del CIPAS del 9 de mayo. Sí, señor. Del CIPAS del próximo jueves. Si Dios quiere. En el CIPAS vamos a hacer un ejercicio ya, pero práctico del marco lógico. Ok. Jessica, Sandra, la Yesmi no la he escuchado. No sé si es que está más confundida o se nos fue. Ya Dayelmi aparece conectada allí. Y aquí hubo 2 que se nos fueron. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, Sandra, que venía con inquietudes, no. Si hay algo más que adicionar. No, tutor, muchas gracias. Ya ahorita pues el desarrollo, a ver en qué los molestamos nuevamente. Listo. Sandra, no se le olvide, el 9 de mayo. Sí, señor, ahí estamos pendientes y ya está la inscripción también. Muchas gracias. Invitar a los compañeros, qué bueno que se... Bueno, Jessica, muy bien. Sí, señor. Muchísimas gracias. Yo me voy despidiendo de una vez entonces. Listo, muchas gracias a ustedes. De verdad que es grato contar con ustedes en estos espacios porque nos permite, más que aclarar, pues compartir y sentirnos un poco más cerca. Profe Janet, muchas gracias por su participación. Con gusto, doctor Rubiel, y un cordial saludo para los estudiantes y el profesor Tulio. Muchas gracias. Profe Janet, muchas gracias. Un cordial saludo. Bueno, no siendo más, entonces voy a cerrar la presentación. Desde que me quedaba por aquí algo de las normas APA, no las voy a pasar así como muy
Despacio para que no... Y esta frase final, un campeón tiene miedo de perder, todos los demás tienen miedo de ganar. Yo creo que en la vida nos pasa esto, ¿no? Los que queremos tener mejores resultados en ocasiones nos da miedo. Y lo que no nos atrevemos es porque en un momento dado desconocemos que también tenemos grandes capacidades. Entonces, en la vida diaria es bueno aplicarlo, ¿no? Todos podemos hacer cosas en bienestar de todos. Y esta final que espero no nos encontremos así. Bueno, muy buena tarde a todos. Muy buena tarde, director Rubén, estimados estudiantes y estimada profesora Yanel. Hasta luego. Buenas tardes, igualmente. Feliz jornada. Feliz fin de semana. Igualmente. Hasta luego, mi estimado director Rubén. Igualmente, profe Tulio, que esté muy bien.